te pido que cada persona que pueda escuchar mi voz, esa mañana puede ser sanado o sanada de cualquier aflicción. Y también te pido, Señor, por una regla, la visitación del Espíritu Santo, la venida del reino de los cielos a cada hogar y cada matrimonio y cada familia y hasta los hijos y nietos y la familia extendida, los madres y padres y tías y tíos y todo, Señor. Oramos en ese momento para el derrame del Espíritu Santo, Señor, sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre Estados Unidos, sobre todo la planeta en ese momento, Señor. Envíe un despacho de millones de legiones de sus ángeles. Y te pido también, Señor, por su luz y revelación y unción sobre la lección que estoy apenas de presentar. Te pido su ayuda por la presencia de ángeles también a mi lado y que su palabra volará viva y eficaz, Señor, hasta cualquier rincón del planeta. Te pido, Padre, todo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Entonces, tengo una lección preparada para ustedes esta mañana con título y titulado El defecto de Moisés. Y quiero empezar con 2 Corintios, capítulo 3, verso 6. Está escrito lo siguiente: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y Cristo, el Padre, cualquier ministro en el mundo ha sido hecho un ministro competente, pero no de cualquier cosa. Ministros competentes del pacto nuevo. Sobre ese pacto entendemos bien y pensamos que el pacto es el testamento nuevo, la literatura empezando con Mateo hasta Apocalipsis. Eso es incorrecto. El pacto es invisible en cierta manera, no se puede verlo ni palparlo, pero es algo que existe y personas pueden participar o ser participantes. Enfocándome en la primera mitad de ese versículo de 2 Corintios 3, verso 6, donde está escrito que Dios mismo a sus ministros competentes. Nosotros no tenemos en cualquier asunto en el mundo, pero de lo que pertenece al nuevo pacto, sí. Y durante años, el pacto de Moisés había sido el pacto dominante que gobernaba al pueblo de Dios. Y con la venida de Cristo, el pacto había funcionado en cierta manera por 2 años. El libro de Marcos nos dice que después de que el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Ese es en capítulo 19. Y vino predicando a los galileos. Y un parte de su mensaje a los habitantes de Galilea fue que el tiempo se ha cumplido. Y Cristo dijo que el tiempo del pacto de Moisés estaba llegando a su fin rápidamente. Ese fue su sentido. Y los galileos entendían lo que él estaba comunicando. Nosotros tenemos más dificultades porque no tenemos tan extenso entendimiento de toda la Biblia que tenían los judíos. Cristo vino predicando, el tiempo se ha cumplido. El tiempo del pacto de Moisés estaba llegando a su fin rápidamente. Ese fue su mensaje. Ese fue algo sorprendente a los judíos. Ellos habían esperando porque ellos sabían que fue profetizado que un día vendrá
un pacto nuevo. Pero Cristo estaba diciendo, ya se ha venido el tiempo se ha cumplido. Y el momento exacto y preciso en el que el pacto de Moisés llegó a su fin es cuando Jesús entregó su espíritu en Juan 19. En el momento preciso a su muerte, Jesús pronunció las palabras, consumado es. Esto significa que el pacto de Moisés se había vuelto viejo y anticuado y obsoleto. Tenemos que entenderlo. Consumado es. Cristo fue hablando de la de Moisés. Fue consumado, su tiempo se ha acabado y desde ese momento y adelante el pacto nuevo fue establecido y hasta hoy día actual está el pacto de Dios con el pueblo de Dios. En otras palabras, en Hebreos 8, verso 13, la cita, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces está explicando cuando Cristo murió en ese momento, consumado era la de Moisés y el nuevo pacto dado por viejo al primero. Desde ese mismo momento y en adelante hasta hoy día podemos entender que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, estableció su propio pacto. Entonces el pacto nuevo es el pacto de Cristo. Cristo es el mediador, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el sacrificio. En todo lo que aplica ese pacto, Cristo está sentado sobre ese pacto. Y está escrito que el pacto de Cristo es mejor que el pacto de Moisés. La de Cristo es mejor porque está establecida en mejores promesas. En Hebreos 8, verso 7, se nos dice que el pacto de Moisés tenía un defecto. Defecto aquí se usa en singular, no plural. Significa que el pacto de Moisés solo tenía un defecto, pero fue defectado. Como estaba defectuoso, era necesario que se asegurara un lugar para el segundo pacto. Está escrito en Hebreos 8. ¿Por qué la de Moisés tenía un defecto? Era necesidad por un segundo pacto. Y el defecto era muy grave. El defecto que tuvo Moisés, el pacto de Moisés tenía, existía durante 2000 años. Y el defecto de Moisés es lo siguiente. Nunca había ninguna persona que pudo obedecerlo. 100% del pueblo de Dios que entraba en ese pacto con el Señor, jurando votos, diciendo, Señor, desde hoy adelante voy a servirte, voy a cumplir mis obligaciones y los requisitos del pacto. 100% de los pactados se rompieron sus votos con el Señor. Y entonces ese fue un defecto bien grave. Y cada una de las personas que habían jurado obediencia a Dios y las reglas del pacto habían fallado. Y hablando de los judíos y la de Moisés,
está escrito en verso 9 en capítulo 8 de Hebreos, se nos dice, esa es la cita, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces, tenemos Dios el Padre hablando, diciendo, los judíos no permanecieron en mi pacto. Ellos no eran obedientes y por fin yo me desentendí de ellos. El verbo desentenderse significa no intervenir en un problema o asunto. Significa romper o no tener nada más que ver con una situación. Entonces, la idea que necesitamos tener en el cerebro es que cuando vino Cristo, el pacto de Moisés no servía, los judíos no tenían un pacto con el Señor, el pacto fue roto, su fe, su religión no fue funcionando. No sé si usted sabe o no, pero en el templo que visitaba Cristo, en el lugar santísimo, fue vacía, no había nada, porque el templo primero se quemó y los muebles y la arca que tenían los judíos en el desierto fue quemada, no había propiciatorio ni nada. Entonces su religión fue roto, sin valor. Y para nosotros esto es realmente asombroso si lo pensamos, que millones de personas le dijeron a Jehová que lo obedecerían y harían todo lo que la ley de Moisés requería. Pero nadie lo hizo. Ninguna persona fue cumplido. Todos incumplidos. La lección para nosotros hoy día es, ¿por qué? ¿Por qué era imposible para la gente de Dios o con buenas intenciones? ¿Por qué fue imposible para ellos? Y la lección para nosotros es que en la ley de Moisés, o en el pacto de Moisés, no hubo gracia, no hubo ninguna provisión de gracia. Gracia significa una ayuda celestial para el hombre en su impotencia. Entonces, pero en la ley de Moisés o en su pacto no había ninguna gotica, ninguna migaja de gracia. Dios no hizo ninguna provisión para que el hombre le obedeciera. Nada. Él supo, en el principio, la gente no va a tener la habilidad de obedecer o participar en ese pacto. Pero no obstante, el pacto es, y como así es el pacto. Pero no había ninguna provisión. El hombre tenía toda la responsabilidad en Moisés para obedecer, y Dios no tenía ninguna responsabilidad. Todo fue sobre los hombros del hombre. Él tenía que trabajar, él tenía que cumplir sus obligaciones y requisitos sin cualquier ayuda celestial. No tenían el Espíritu Santo. Eran gente caídos. Se han perdido la imagen de Dios. Eran caminando en ese mundo, como la Biblia dice, lejos, alejados del Señor. Los hijos de Adán, por naturaleza, que no han nacido de nuevo de arriba, son absolutamente incapaces de obedecer a Dios. Perdón, voy a cambiar mis notas. El hombre natural es incapaz, no se puede obedecerle al Señor. Entonces, ellos tenían un problema grave, es evidente. Y
quiero decir, el problema es los hijos de Adán que no han nacido de nuevo desde arriba son absolutamente incapaces de obedecerle a Dios. Los hijos del primer Adán se llaman en la Biblia pecadores. El pecador, por definición, es un hombre defectuoso. Son hombres y mujeres casi destrozados. O como Cristo decía, veo hombres como árboles caminando, una sombra de un ser humano. Y por esa razón, el hombre natural, los hijos de Adán, primero, tiene que ser nacido de nuevo para recibir una naturaleza nueva. Y entonces, ellos están como una máquina rota que ya no funciona correctamente. Los hijos quebrantados de Adán, ellos tienen un corazón de piedra. Ellos no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y los hijos del primer Adán están incapaces. Ellos no tienen la capacidad de caminar en los estatutos del Señor. Y la evidencia es por 2000 años tenían conocimiento del Señor, pero ninguno de ellos tenía la habilidad a cumplir una vida de obediencia al Señor. El propósito del pacto de Moisés era romper el orgullo natural. El hombre por naturaleza es orgulloso y confiamos en reputaciones y corbata y buenas obras y buenas actividades. Ese es un orgullo. El propósito del pacto de Moisés era revelar a los hijos del primer Adán qué es pecado, porque pecado es infracción de la ley. Y para enseñarles que ellos no tienen ninguna buenas obras para encomendarles a Dios. La Biblia no habla de buenas obras. La Biblia no toca el tema que la salvación, Dios va a salvar a los buenos y va a condenar a los malos. Ese concepto es antibíblica. Los hijos naturales de Adán, bíblicamente, son pecadores rebeldes. Y el pecador, todos sus pensamientos son continuamente malos. La humanidad, por naturaleza, los descendientes de primer Adán y Eva, por naturaleza, sus actividades son malvadas. Ellos son gente malvada y diabólica. Nada de esto es una muy buena noticia, ni sorprendente para nosotros, ni sorprendente. Sin embargo, hay que recordar que hay otro pacto, la que se conoce como pacto de Cristo, o el segundo pacto, o el nuevo pacto. Hablando del pacto de Cristo, hace aproximadamente 2600 años, Dios nuestro Padre reveló a través del profeta Jeremías la siguiente información. Estoy diciendo desde hoy y atrás, hace 2600 años, vino Jeremías profetizando, 600 años antes del nacimiento de Cristo. Está escrito en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, Jeremías profetizó, en día futuro vendrán días en los cuales haré nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto de Cristo y el Mesías fue profetizado cientos de años antes de su nacimiento. Entonces, cuando vino Cristo diciendo, cumplido y consumado es, los judíos entendían el punto de su mensaje.
Y el Señor, Jehová, sabía el defecto de Moisés, porque él fue el mismo autor de ese pacto, inventor de ese pacto. Y Dios sabía que en el pacto de Moisés, el hombre tenía toda la responsabilidad de obedecer y el hombre no tenía ninguna capacidad de hacerlo. Para nosotros pensamos, ¿qué vale? ¿Cuál era su propósito? Su propósito era para revelar nuestra inhabilidad de obedecerle al Señor con nuestras propias buenas intenciones o la fuerza natural que nosotros tenemos. Con el defecto de Moisés en mente, el Señor, por Jeremías, prometió que en días futuros lo haría un nuevo pacto. El nuevo reemplazaría y acabaría con el anterior. Jeremías nos dijo que el nuevo pacto no sería como el primer pacto. Entonces el pacto de Cristo es disimilar del pacto de Moisés. Si pensamos que más o menos es lo mismo, ese es absolutamente incorrecto. Es un estorbo en su relación con el Señor. Entonces, le dijo, Jeremías nos dijo que el nuevo pacto no sería como el primer pacto. No sería. Que se había hecho con los padres del pueblo judío. Hablando de los judíos, en Jeremías, capítulo 31, verso 32, dice que ellos, hablando de los judíos, invalidaron mi pacto. Ese tópico de los judíos haciendo inválido el pacto del Señor se menciona en la Biblia como 20 veces. No es un gran secreto que ellos invalidaron el pacto del Señor. Fue inválido. Dios dijo que el pueblo del pacto de Moisés había invalidado el primer pacto. Jeremías además profetizó que el segundo pacto no sería como el pacto que hice el Señor con sus padres el día que Él tomó su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, el pacto de Cristo no es como el pacto de Moisés. Es disimilar, absolutamente disimilar. Es como tesis y antitesis. No tiene nada en común. Es opuesto a la de Moisés. Con estos versículos podemos entender que los judíos han invalidado el pacto de Moisés y el pacto de Cristo es diferente y disimilar de la de Moisés. El segundo pacto es diferente. No es como la de Moisés, es disimilar. Este es un punto muy importante para nosotros. Es bastante lógico que si el pacto de Moisés tenía un defecto, ¿y por qué tenía un defecto? Esa era la razón del nuevo pacto. La razón que tenemos el nuevo pacto es porque la de Moisés tenía un defecto. Entonces es lógico que el pacto nuevo no tiene lo mismo defecto. Es obvio. El pacto de Cristo no tiene defecto. El pacto de Moisés tenía un defecto que ninguna persona tenía la habilidad de cumplirlo. Obviamente no lo haría. El pacto de Cristo no contiene ese defecto. No tiene la de Cristo, el defecto de Moisés. Y el defecto significaba que ningún hijo natural de Adán podría permanecer fiel a Dios.
Y en la eliminación de ese defecto, en el nuevo pacto, la implicación inmediata es que todos podrían ser fieles en el nuevo pacto. La razón que todos eran infieles y invalidaron el pacto de Moisés era porque no había gracia. En el pacto de Cristo es pura gracia. Eso significa que todos que entran en el pacto van a mantener su fidelidad al Señor, porque el pacto tiene provisiones absolutamente diferentes, es disimilar a la de Moisés. El nuevo pacto actual tiene eliminado el mosaico. Del mejor pacto de que Cristo medía, se nos dice en Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, hablando del pacto de Cristo, acá tenemos algunas mejores promesas de ese pacto. En el pacto de Cristo, en el pacto nuevo, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Entonces, en el pacto de Cristo, tenemos la ley de Dios. Los que están en ese pacto han recibido la ley de Dios, implantaron en su mente, sobre su corazón, escrito la ley de Dios, reglas y obligaciones de hombre. Y Dios también además le dijo, seré a ellos por Dios. No dice que posiblemente, o si ellos comportan bien o no, o si ellos saltan y brincan y gritan. No dice, en el pacto nuevo, por todos que entren, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No hay nada de posiblemente o algunos días sí o no. No, está escrito, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dicho hecho, en el momento que los hijos defectos de Adán pasan de muerte a vida y entran en el nuevo pacto, Dios mismo coloca sus leyes y preceptos en sus mentes, escribe su ley en sus corazones y les promete que Él será su Dios. Eso es absolutamente disimilar a la de Moisés. No hubo ninguna promesa como así con Moisés. En otras palabras, el Señor Todopoderoso dice que Él mismo no permitirá que los verdaderos hijos pactados, que ellos rompiesen el pacto sobre el cual Cristo medía y que Él, Jehová mismo, asume la responsabilidad de la obediencia de ellos sobre sí mismo. La idea es, el pacto de Cristo está lleno con gracia. La Biblia dice que estamos salvos por gracia. El asunto es, ¿cuál es la cantidad de la gracia del Señor? Si usted es salvo, es por la gracia del Señor. Y pregunta, ¿cuán grande es su concepto de la gracia del Señor? Y quiero decirte que la gracia del Señor significa la provisión del pacto nuevo por cada persona pactado para recibir su pan diaria, la provisión del Señor que le va a ayudar a permanecer en Cristo hasta el día final. Estamos viviendo y nadando y en los alrededores del creyente en Cristo. El que es nacido de nuevo es una piscina de gracia. Estamos moviendo en esa gracia. Porque en Moisés no había ninguna migaja de gracia y en Cristo hay un montón de gracia para la necesidad de hoy, mañana y siempre para el que es nacido de nuevo. Mientras que no hubo provisión de gracia en el pacto de Moisés, el pacto de Cristo está lleno de gracia, lleno de provisión. Y la provisión para todas las necesidades de hombres en el pacto, y Cristo es Él que asume la responsabilidad, Él es nuestro proveedor por los que están en ese pacto.
Y refiriéndose al pacto mucho mejor de Cristo, el profeta Ezequiel dijo en capítulo 36 que todos los participantes del nuevo pacto serían limpiados de su inmundicia e ídolos. Hay limpieza. El hombre que no es nacido de nuevo tiene un problema moral, es corrupto y tiene que ser lavado. Entonces, los que entran al pacto serían limpiados de su inmundicia y ídolos también. Además, serán reparados y restaurados. Donde antes estaban defectos, en Cristo en el pacto, ya han recibido el corazón, la Biblia dice, nuevo de carne, no de piedra, y un espíritu nuevo. Entonces, la necesidad del hombre natural, que no es nacido de nuevo, necesita un corazón nuevo. No tiene espíritu de Dios, tiene un corazón de piedra. Entonces, Cristo y su pacto es suficiente por todas las necesidades del hombre para ser salvo. Y de todos los participantes en el pacto nuevo, Cristo su mismo los hará, como es escrito, hará andar en sus estatutos, los hará guardar sus preceptos y ponerles por obra. Entonces Dios está diciendo, en Moisés yo no aceptaba ninguna responsabilidad. En el pacto nuevo de Cristo acepto toda la responsabilidad y voy a enforzar el pacto. Y los que entren al pacto, Dios está diciendo, yo haré que anden en mis estatutos. Yo los hará guardar los preceptos y voy a guardar que los pactado con Cristo a ponerles por obra. Para los hijos de Dios, está dicho y hecho. Dios ha hablado, Dios ha dicho en ese pacto, yo me voy a hacer, yo me voy a hacer, yo me voy a hacer. No depende nada del hombre. Todas esas mejores promesas se basan en que el glorioso Dios mismo lo prometen. El Dios de promesa. Y que es Dios mismo que acepta la responsabilidad para la obediencia del hombre. Dios, Jehová, se asegurará de que los participantes del nuevo pacto no lo rompan. Y que los pactados con Cristo sean fieles al Señor hasta el último día de su vida. En Cristo, en Moisés todos eran desobedientes e infieles. En Cristo todos son obedientes y todos son fieles. Pero no estoy diciendo que cualquier persona de la iglesia, cualquier persona bautizado, cualquier persona religioso. No, los que son realmente nacidos de nuevo, los que son criaturas nuevas en Cristo, esa gente pactados realmente en el pacto de Cristo, ellos recibirán la gracia del Señor para mantener la fidelidad hasta el día final. Muchos en la iglesia no son cristianos. En ese mundo son pastores que no son cristianos. Muchos vivimos en un día raro y peculiar donde muchos religiosos no son cristianos porque no son nacidos de nuevo. La Biblia dice que el hombre natural no entiende nada. Y vivimos en esa época raro y peculiar. Entonces, usted puede ser bautizado en agua. Usted puede tomar la Santa Cena 20 veces por mes. Puede llevar la ropa religiosa, el vocabulario religioso, asiste a las iglesias. Eso no significa nada. Para entrar al reino de los cielos hay que ser nacido de nuevo porque usted necesita un corazón nuevo, porque usted tiene un corazón de roca, de piedra, y usted no tiene espíritu de Dios, y usted es incapaz de obedecerle al Señor porque no has tomado la medicina.
Cristo tiene medicina, la medicina está por dentro del pacto y hay que ser nacido de nuevo para recibir la medicina, para ser resucitado de los muertos, para andar como un vivo y no como un muerto en ese mundo. Entonces, para repasar lo que hemos aprendido, el nuevo pacto no contiene el defecto de Moisés. Los hijos defecto de Adán no pueden obedecer a Dios y deben nacer de nuevo espiritualmente. Ningún pecador en el mundo puede obedecer a Dios. Los pactados en el pacto nuevo no son los pecadores, son los santos. El testamento nuevo, la Biblia toca el tema, la gente de Dios son los santos, los santos, los santos, los santos. Los pecadores son los hijos perversos de Adán primero. Ellos marcharán a su infierno sin Cristo. Tenemos que dividir y discernir esas cosas. Entonces, ningún pecador tiene habilidad de obedecerle a Dios. Cristo vino, la Biblia dice, como el último Adán. Son dos Adanes en la Biblia, dos familias entre la humanidad. Cristo vino para establecer otro linaje y pacto disimilar a la de Moisés. El pacto de Cristo no contiene el defecto de Moisés, no contiene ese defecto. Cristo mismo es el mediador de su propio pacto, está moviéndose a favor de todos los pactados. Esto significa que es Cristo Jesús mismo quien interviene en todas las situaciones con sus hijos pactados para inyectar la gracia en cantidad suficiente y necesaria que necesitan para vivir fieles a sus obligaciones de aquel pacto. La gente de Dios son gente fiel porque están recibiendo la provisión, la ayuda del Señor, y el Señor ya tomó control de sus vidas. Por eso, Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso se llama la fianza de Cristo. Un fiador es alguien que confirma un préstamo para nosotros, el tío rico, ese concepto. Las mejores promesas del mejor pacto están escritas con la sangre del mismo Jesús. Él es el fiador. Él ha jurado con el Señor a cumplir su rol como fiador. Jesucristo había hecho y hará todo lo necesario para que el pueblo del pacto le mantenga fidelidad. Por eso dice Romanos 10:13, cualquier persona en el mundo que invocare el nombre del Señor será salvo. Los que claman, los que están nacidos de nuevo, los que son del pacto serán salvos. Los que no tienen ninguna esperanza. Con Moisés, todos perecieron. Con Cristo, como nos dijo, nadie perecerá. En Cristo nos dijo, si ustedes creen en mí, van a recibir el don de la vida eterna. Y estoy terminando. Tengo una pregunta para usted que me está escuchando. Ahora pregunta. Usted, voy a acercarme a la cámara un poquitico. ¿Usted has invocado el nombre de Jesús para ser salvo? ¿Usted es realmente nacido de nuevo? ¿O estás confiando en sus obras? Estoy bautizado, estoy amigo del pastor, asiste a la iglesia, tal y tal y tal. No, hay que ser nacido de nuevo. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted, sí o no? ¿Criatura nueva? Yo no sé. Pregunta, ¿usted ha recibido el corazón nuevo? Y el Espíritu Santo de Dios ya vive ahora entre de ti en su hombre interior. Ya su mente es renovado.
Solo tú puedes contestar, yo no. Si no es así, le sugiero que usted comience a buscarle a Jesús hasta que se convierta usted en una nueva criatura. Entonces estoy terminando mi lección hoy. Te bendigo a todos. Ojalá en enero, febrero, podemos encontrarnos en vivo. Entonces, abrazos y besos y saludos a todos. Búscale a Cristo, confía en Cristo, confía en la fianza de Cristo, el confirmador del pacto. Y confía en Cristo, que su obediencia está sobre los hombros de Él. Y la provisión para sus necesidades mañana y lo porvenir está dicho, hecho, porque si estás nacido de nuevo o nacida de nuevo, estás en el pacto de Cristo. Entonces, bendiciones, saludos y chao en el nombre de Cristo.